Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a este Zoom tan especial que tenemos el día de hoy porque tenemos una invitada de lujo, la química Lucero Gutiérrez. Lucero, primero que nada, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, por compartirnos todo ese conocimiento que sobre todo nos ayuda cuando nosotros, el conocimiento nos da el poder de poder entender muchas cosas que nos va a permitir ayudar a otras personas. Aquí tenemos personas que hemos dedicado, hemos adquirido este nuevo propósito de vida teniendo esta información de esta tecnología epigenética, que es algo tan diferente, un avance tan impresionante de la ciencia y siempre adquirir estos conocimientos nos permite llegar a más personas. El tema renal a mí me ha impactado mucho. Fíjate que he compartido algunos testimonios y por ese motivo de personas que han logrado mejorar su función renal, personas que han respondido muy bien a esta tecnología epigenética y por ese motivo me llaman muchas personas que padecen o que tienen familiares con insuficiencia renal crónica. Entonces dije, ¿quién mejor que Lucero para explicarnos cómo funciona, para explicarnos de tu experiencia sobre todo, Lucero, porque sé que también has ayudado a muchas personas, te llegan muchas personas con esta situación. Y bueno, nada, aquí los dejo con Lucero. Muchas gracias por estar acá y bueno, adelante. Gracias, Lili. Muy buenos días a todos. Tuve una ausencia un poquito, larga, luego platicamos de eso, pero vamos a dar con todo. Ojalá que estén conectados muchas personas, muchos distribuidores, muchos, pacientitos que tengan esta condición de salud y sepan que hay una oportunidad para recuperarse. ¿En qué nivel? Eso lo vamos a ver con el tiempo. Bueno, vamos a ver qué es esta enfermedad. ¿Cómo la podemos entender? Si hay alguien que se acerca a mí con esta condición de salud, poderle yo explicar de una manera bien sencilla y concreta qué es lo que puede hacer la tecnología en esta condición. Pero antes que nada tenemos que entender qué es este problema de los riñones, qué es la insuficiencia renal. Bueno, básicamente la función de nuestros riñones es filtrar. Única y exclusivamente filtra lo que se va a quedar en nuestra sangre y elimina lo que ya el cuerpo sintetizó, hizo y lo elimina como desecho. Entonces, esto también nos ayuda a mantener un equilibrio entre los electrolitos. Sabemos que los electrolitos son una parte fundamental para mantenernos hidratados, la cantidad que necesito de agua y de sales para el funcionamiento de mi cuerpo. En este caso, directamente relacionado con los riñones. Y produce dos hormonas muy importantes. Por eso lo aclaro para que entendamos que una persona con problema renal sí o sí va a estar ligada con dos cosas, problema de presión arterial y anemia, ¿ok? ¿Por qué? Porque el riñón tiene dos funciones también muy importantes en las cuales va a producir una hormona que va a regular la presión sanguínea, que es la aldosterona, y que al momento de que ya no está funcionando el riñón, pues dejamos de producir eso. Por eso la persona empieza a desarrollar presión arterial. Y otra que es una hormona que se llama eritropoyetina, que es la encargada de estar produciéndose el riñón. Le dice, aquí está la eritropoyetina para que nunca se le olvide a la sangre estar produciendo eritrocitos. Si yo ya no estoy funcionando de una manera adecuada produciendo esta importantísima hormona, no voy a estar produciendo eritrocitos y obviamente yo voy a tener una condición de anemia. Entonces, siempre va a estar relacionado. Es una persona con problema renal, es una persona que siempre va a tener anemia y aparte de eso va a tener problemas de hipertensión, siempre están ligadas. ¿Qué diferencia hay entre una renovación celular continua y una regeneración celular? ¿Qué es lo que sabemos que hace nuestra tecnología? Bueno, la renovación celular continuada es un proceso de regeneración que hace nuestro cuerpo de manera natural. No le tenemos que decir nada, no tenemos que dar indicaciones de ningún tipo. Simplemente en cuanto empieza a haber un daño en una célula que está en el riñón, automáticamente el cerebro le envía la información y le dice, regenérate. Hazlas más nuevas, más jóvenes, más fuertes y todo se deriva de una célula madre pluripotencial, como lo decíamos cuando di la explicación de la diferencia de los parches y la epigenética. Esta célula pluripotencial es la mamá de todas las células. Es una máquina productora de células que al momento de salir dice, bueno, necesito células que vayan y me apoyen en hígado. Entonces van y se diferencian
o especializan como hepatocitos para ser parte del hígado. Y así de todas nuestras partes de nuestro cuerpo. La regeneración celular, este es un proceso más complicado que se necesita más fuerzas, más ganas, más todo para poder hacer esta regeneración o este cambio celular con una capacidad más compleja que una renovación celular. Aquí sí tenemos que hacerle o que ayudarle un poquito al cuerpo, porque si bien nuestro cuerpo también se regenera de forma natural, tenemos que ayudarle como con la tecnología para que esa estructuración, esa reparación, esa regeneración no sea tan complicada y se pueda llevar a cabo. Es por eso que tenemos recuperaciones no solamente de este problema renal, sino de muchísimas otras enfermedades. ¿De qué va a depender la regeneración celular para que se lleve a cabo? Bueno, tipo de tejido, hay unos tejidos o otros órganos para entenderlo mejor que son más complejos como nuestras neuronas, más sin embargo con la epigenética, aún así con esa complejidad, tenemos esa chance de la regeneración. Por eso tenemos recuperaciones de enfermedades neurodegenerativas. En este caso, el riñón es más loable, más adaptativo a esa restauración, el tiempo que se tenga con el daño. No es lo mismo una persona que tenga diálisis o hemodiálisis hace 10 años o 9 años hemodializándose a una persona que está comenzando con un proceso de diálisis o hemodiálisis. Obviamente el daño es más reducido en la persona que acaba de iniciarse que la persona que ya tiene tiempo. Más sin embargo, esto no significa que no vaya a haber un cambio. En uno se va a tardar más y en otro menos. Eliminación del agente causante, es decir, algún problema renal que se presente es a veces por virus, bacterias o algo que nos está haciendo que nos perjudiquemos. Muchos de los casos, retirando ese agente, se elimina el problema. Y obviamente nuestro sistema inmunológico. Si andamos muy mal, muy hiperactivos o muy flojos en este sentido de protección, pues vamos a también a tener diferentes cambios. Pero sí o sí, cualquiera de estos 4 puntos, la regeneración se lleva a cabo. Entonces, no pensemos, ¿sí? Que cuando hay un daño renal es una cosa sencilla de reparar, nada es fácil. Mas, sin embargo, mientras exista vida en la célula, hay posibilidad de regeneración. ¿Qué estoy diciendo con esto? Hay gente que va a llegar y te va a decir, tengo etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etcétera. Entonces, eso significa que conforme van avanzando hay más deterioro celular o muerte celular. Pero aún así, cuando estuvieses en la última etapa, que significa que ya no hay vida celular, han habido cambios significativos, pero yo no debo de prometer absolutamente nada, porque va a depender del metabolismo. Entonces, aquí significa que aunque yo tenga una sola célula en mi riñón viva, para mí ya hay una posibilidad de un cambio y de una regeneración celular. Y aun cuando tu tasa de filtración sea cero, perdón, y que no tengas otra opción que el trasplante renal, pues entonces, aún así, Dios el de arriba hace ese milagro de que esta tecnología funcione, porque hemos tenido casos así. Y de los que no, los mantiene con una calidad de vida para que puedan obtener ese trasplante renal. ¿Qué significa la insuficiencia renal crónica? Son las siglas IRC. Bueno, pues significa que los riñones no nos están funcionando. ¿Qué síntomas va a tener esta persona? Hinchazón generalmente de miembros inferiores, es decir, piernas, ¿ok? Y dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque está bajando la hemoglobina, no hay suficiente oxigenación en mi cerebro. Picazón de la piel, porque ya el riñón no está pudiendo sacar toxinas, no solamente de nuestro líquido del cuerpo, sino que ya en la sangre está habiendo problemas. Cansancio, porque si hay anemia, pues no hay la energía, no hay sangre suficiente para que yo tenga la energía que tengo. Y en base a todos estos síntomas, pues voy a tener insomnio, problemas para dormir y problemas estomacales. Entonces, estos son uno de los síntomas más importantes que se va a presentar en la insuficiencia renal. Pérdida del sentido del gusto. Muchas de las personas que tienen este problema dicen que la comida les sabe como cartón o sin sabor. No hay sabores, no hay texturas, no hay nada de eso. Generalmente las personas están inapetentes, es decir, casi no tienen hambre y por esta causa bajan de peso, producen poca o nula orina. Se van a encontrar con pacientitos que no tengan
esa situación de poder estar drenando la orina como una forma normal y hay algunos que ya en definitiva pues ya no orinan, entonces ya la máquina es la que hace esa función. Obviamente, si bajan los electrolitos, si no hay un equilibrio en eso, vamos a padecer calambres, debilidad, entumecimiento y por ende también por la falta de oxigenación y eritrocitos vamos a tener confusión o falta de concentración mental. Es decir, pues en nuestro cerebro va a ir afectando directamente. ¿Qué enfermedades provoca esta enfermedad, valga la redundancia? Pues bueno, ya lo comentábamos ahorita. Hay dos formas muy importantes. Aquí está lo que viene siendo la insuficiencia, perdón, la hipertensión arterial, que al momento de ya no producir la aldosterona, que es una hormona que regula nuestra presión sanguínea, pues vamos a empezar a padecer una hipertensión arterial. Y anemia, como les comenté, porque producimos una hormona que se llama eritropoyetina, que es la encargada de producir los eritrocitos, que es la parte roja que le entendamos de la sangre, y nos va a provocar una anemia constante. Una enfermedad cardíaca porque obviamente al momento de no estar controlando nuestra presión arterial, que nuestra sangre haya anemia, vamos pues a adquirir o desarrollar enfermedades cardíacas. Y si yo no estoy fijando las nutrientes, minerales que yo necesito básicamente para tener mis huesos duros, vamos a empezar a tener poros, que es lo que llamamos osteoporosis. De esa palabra viene porque hay poros como el queso en el hueso, se hace frágil y vamos a empezar a desarrollar, obviamente, trastornos óseos o de hueso para que lo entendamos. Una de las tratamientos, ¿verdad? Aparte de los medicamentos que existen para este tipo de enfermedades es la diálisis. Y la diálisis lo que hace es que pues ya nuestro riñón empieza con esa falla y no puede eliminar el líquido que se acumula dentro de nuestro abdomen. Por lo tanto, este tratamiento es que pasamos a quirófano, nos ponen un catéter, que ese catéter se va a quedar ahí, pero obviamente es peligroso porque es como una carretera abierta para que entren bacterias y virus si no se hace este procedimiento en total higiene y precaución. Lo que hacen es conectar un catéter en el peritoneo o el abdomen y lo que va a hacer es que son dos bolsitas. En una entra un líquido que pareciera que tuviera como un imán, con la finalidad de que cuando entre atrape todas esas sustancias que se tienen que salir de nuestro cuerpo y por la otra bolsita lo que va a hacer es sacar los desechos. Esto generalmente antes, les estoy hablando 15 años, todo se tenía que hacer en hospital. ¿Por qué? Por la calidad y el peligro que se tiene. Esto es una vía directa que nosotros podamos tener infecciones que pueden ser fatales porque están entrando bacterias, virus directamente. Pero ahora, como es una alta demanda de personas con esto, pues evidentemente no tenemos la capacidad a nivel de salud pública de poder sustentar eso. Entonces ya entrenan a las personas que se las hagan en su casa o bien ahí tienen que se compran unas maquinitas y fungen y hacen lo que es este procedimiento, que por aquí entra y por acá salen los desechos, ¿ok? Este es uno de los primeros pasos. El segundo, ya no solamente no podemos desechar líquido abdominal, sino que ya nuestra sangre tampoco tiene esa facultad del riñón de desinfectarla o de quitarle esos desechos para eliminarlos por vía urinaria. Entonces, sí o sí. Aquí ahora ponen un catéter en el brazo donde una de las mangueras sale la sangre y entra a la máquina que funge como el riñón, la desintoxica, la limpia y la vuelve a introducir a el cuerpo de la persona. Aquí esto son tratamientos sumamente esclavizantes. En el caso de la diálisis se tiene que hacer 2, 3 veces al día o por la noche según la necesidad del paciente. Y en el caso de la hemodiálisis son 4 sesiones alrededor aproximadamente por semana y cada sesión dura de 3 a 4 horas. Entonces, ¿se imaginan? Si este tipo de pacientes, pues obviamente no pueden trabajar, no tienen ingresos, bueno, efectivos porque se mantienen en el hospital. Y esto sí o sí se tiene que hacer en vía hospital. También hay mucho peligro porque aquí podemos tener descompensaciones, baja de presión que nos pueden derivar pues a una pérdida de la vida. ¿Qué expectativas puedo yo esperar
de la epigenética en este tipo de pacientes. Bueno, en los que dializan, pues es un poquito más sencillo el trabajo que se tenga que hacer. Y aquí es donde yo les digo que nos pueden presentar una función renal de 90, 70, 60, 50 y la regeneración y restauración de las células del riñón nos van a dar un poquito más de facilidad porque el daño no es tan grave. Más sin embargo, hay gente que tiene otro problema como lo que es la hemodiálisis y hay una recuperación más rápido. Todo siempre va a depender del metabolismo de la persona y las cuatro cosas que yo les comenté. En la hemodiálisis vamos a tener un poquito de más complicación porque aquí ya estamos hablando, estamos frente a un paciente que ya tiene un 10%, un 40%, un 30%, inclusive un 0%, como les comentaba. Pero aún así, a estas personas que tienen 0% de función renal, pues va a darles esa calidad de vida que yo les estaba comentando, mientras no se desestabilicen y puedan esperar esa posibilidad de un trasplante renal, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia de que entendamos que en ambas partes puede suceder esa regeneración, pero teniendo en cuenta que en una hemodiálisis el problema es un poco más grande, un poco más pesado, y que si yo logro que una persona que tenga 10% llegue a un 60%, pues ya es una calidad excelente de vida porque le van a reducir las sesiones e inclusive pueden quitarle la hemodiálisis y ya nada más hacer la diálisis. Todo puede suceder. Solo depende la maravilla y el milagro que empiece a ocurrir dentro de tus células gracias a la epigenética. Beneficios que van a encontrar estos pacientes con la epigenética, bueno, sus niveles de urea, creatinina, fósforo van a comenzar a bajar, estabilizarse. Los que ya no orinaban comienzan a orinar, los que orinaban poco comienzan a regular su orina, niveles de hemoglobina comienzan a elevarse y a normalizarse, controles de las enfermedades que se desarrollan por parte de esta situación de salud y obviamente la disminución de signos y síntomas de esta enfermedad. ¿Cómo ocurre la regeneración celular? Bueno, pues tenemos una célula, ¿sí? Vamos a ver primero cómo ocurre la enfermedad y cómo ocurre la regeneración. Esta línea de arriba tenemos una célula sana que al ser atacada por infinidad de cosas, sabemos nuestra alimentación, la oxidación celular, la contaminación, etcétera, van haciendo que cada célula se enferme más. Cada célula nace, hace su función y muere, pero antes de morir van a hacer otra de ella, como vemos aquí esta partición, y muere esta y nace la otra. Pero si esta está ya enferma, ¿cómo van a hacer la otra? Pues se enferma. Y si este ciclo se está repitiendo constantemente, lo que vamos a hacer es que todo ese órgano en cuestión se afecte y por lo pronto pues desarrolle o se presente la enfermedad, que en este caso es la insuficiencia. Ahora vamos a lo contrario. Tenemos un órgano enfermo, células muy enfermas, viene la regeneración celular a través de la epigenética y esta célula poco a poco va estando menos enferma, que al momento que termine su ciclo celular y al nacer otra, sea menos enferma o más sana, como lo queramos llamar, y hacer que estas células de este órgano en cuestión, que es el riñón, pues tenga un cambio significativo. Y este ciclo de regeneración, este es el ciclo de la regeneración. Cuando ustedes vean este símbolo, significa que se está regenerando y va a ocasionar que recuperemos nosotros la salud. Ese es el objetivo. Lo que pasa que aquí no sentimos nada. Ya hasta cuando se presenta esta enfermedad es cuando tenemos toda esa sintomatología. Aquí tenemos toda la paciencia del planeta Tierra. Aquí no. Aquí queremos que todo se solucione en cuestión de un mes. Entonces, hay que aclarar bien esto en sus pacientes que se acerquen, que les digan que es posible. Aquí no hay paciencia porque nos sentimos, ya sentimos cuando ya hubo, el órgano ya se enfermó en cuestión y ya se presentó la enfermedad y aquí lo que queremos es un arreglo. Entonces, aquí es donde debemos de tener la paciencia necesaria. ¿Qué haría que en un mes? Pues ya sabemos que regenera células, apaga las de enfermedad, prende las de salud, activa nuestra proteína, evita que la enfermedad progrese y ayuda a esa regresión que es la regeneración celular.
produciendo nosotros los antioxidantes que dejamos de producir. Lean va a mejorar nuestra función cerebral, va a desintoxicar el aparato digestivo, va a hacer que la función intestinal y metabólica, que es uno de los problemas en esta enfermedad, se empiecen a regular. Va a hacer esa conexión cerebro-estómago, va a elevar el sistema inmune que está suprimido y va a proteger las células del daño. Sabemos que Optimen va a llegar directamente a la célula, la va a desinflamar y va a evitar dolores. Es muy importante erradicar la inflamación celular en cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque si no se ataca esto, es como si nada más le diéramos dos, tres cachetadas al ogro y lo atontamos, pero en cuanto despierte y se recupere, va a seguir. Y con esto podemos atacar esa situación de raíz. Y Nitros Pro nos va a ayudar a, obviamente, en este caso, estos pacientes, la salud de nuestros vasos No sanguíneos. cayó ahí, mi hijo no lo aventé, rebotó y cayó. Disculpa, Cris, Vamos a silencio. sí, déjame, lo voy a silenciar. Listo. Ok. Y obviamente va a apoyar a que nuestro sistema sanguíneo esté trabajando de una manera correcta, apoya la resistencia, nuestra salud mental y física, va a impulsar esos nutrientes que hemos dejado de producir. Aquí entra algo muy importante porque acuérdense que nuestros riñones producen esa hormona que nos va a ayudar a estar básicamente bien para poder producir o controlar esa presión arterial. Va a haber un flujo de energía en nuestro cuerpo, va a optimizar mucho el rendimiento de nuestros vasos sanguíneos, que están incluidos ahí en lo que es el problema de presión arterial. Y en el caso de Airo, bueno, aquí quiero hacer énfasis de un pacientito que fue el primero que a mí me buscó. Él se llamaba Pedro y digo se llamaba porque lamentablemente falleció, pero fíjense bien, aquí está lo más importante que debemos de saber. Él no murió propiamente por la enfermedad que le estaba progresando, al contrario, tuvo unos cambios significativos muy, muy grandes, pero fue una de las situaciones que cuando estaba haciendo su hemodiálisis por errores y por las circunstancias mismas del peligro que es una hemodiálisis, pues ahí tuvo una descompensación y falleció, pero él fue a su, pues a su práctica normal de esa situación y falleció. Él, hemodiálisis de 10 años, paciente de 36 años y que obviamente él empezó con un problema de hipertensión a los 18 años, pues cuando se va a imaginar una persona que un adolescente tenga este tipo de problemas, nunca supo y pues tuvo ese daño de renal. Él ya no orinaba, su creatinina y urea elevadísimos, creatinina de 20, urea de 200 y cachito, tenía ya hemodiálisis y había tenido 2 años y medio sin orinar. Comienza con la tecnología, me contacta. En 21 días él comienza a orinar y conforme iba avanzando, va bajando su creatinina, logramos que bajara de veintitantos a 8, cosa que nunca había sucedido. Y en el caso del Airo, él amaba a Airo, porque como no hay hemoglobina, hay anemia y hay pérdida de muchos electrolitos, su piel estaba muy pegada casi al hueso. No había, se me olvida el nombre ahorita, lo que es la masa muscular. Entonces, él con Airo vivía feliz porque recuperó su masa muscular. Obviamente tenía más energía porque la anemia pues causa cansancio crónico y él le encantaba eso. Entonces, imagínense todo lo que hace la tecnología y lo que hizo con él es algo significativo. Bueno, ¿qué respuesta voy a tener? Aquí yo lo pongo muy, muy claro porque a veces la gente dice, oye, ¿por qué mi comadre que también se dializa, ella ya? Y yo no. Bueno, aquí va a entrar el metabolismo. Y el metabolismo yo lo clasifico como dos ejemplos, como tierra sin tener nada, un terreno árido y una casa en obra negra. Tú puedes ser cualquiera de estos dos. Empiezas a usar la tecnología y obviamente el objetivo de ambos dos es construir una casa, que en este caso sería recuperar la salud. ¿Quién va a tardar más y quién va a tardar menos? Ojalá pudiéramos tener una bolita mágica en la que diga yo, ah, no, ya vi que tu metabolismo es así, ah, no, ya vi que no, no podemos saber. Aquí es de consumir la tecnología y esperar el resultado. Si tu metabolismo, perdón, es un terreno árido, pues me voy a tardar más porque tengo que hacer los orificios, tengo que
poner las varillas, bueno, todo lo que conlleva construir una casa, ¿sí? Me voy a tardar más. ¿Quién se va a tardar menos? Pues obviamente la que tiene casa de obra negra, porque ya son detalles muy, muy básicos lo que faltan para poder construir la casa. El objetivo es el mismo, recuperar la salud. Los dos lo van a lograr, uno va a tardar menos y otro va a tardar más. Con esto tú les puedes explicar de una manera muy sencilla a tu paciente qué resultados va a tener y cómo se va a tardar. Todo va a depender de cómo es su metabolismo. Pues eso es todo, chicos, no sé si Lili tengan alguna pregunta. Déjenme Sí, dejar de sí, muchas compartir. gracias. Qué interesante, Lucero, de verdad. Yo estoy impactada con la cantidad de personas jóvenes, Lucero. Me contactan personas de todas las edades. Me impacta mucho la cantidad de personas con este padecimiento y son personas que contactan muy tristes porque la medicina tradicional no les da ningún tipo de posibilidad de mejorar esa función. Entonces, por eso siento que es nuestra responsabilidad compartir esta información y me encanta cómo eres muy clara en cuanto a los resultados. Las personas, eso que dices es cierto, quieren resultados inmediatos cuando realmente pues todo es un proceso, depende del metabolismo, depende de muchos factores y no llegaron a ese punto de enfermedad de la noche a la mañana. Todo se fue gestando por los Por años. supuesto. Excelente. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer. Nos quedan 2 minutos, no nos da tiempo. No nos da tiempo. Yo quería un espacio para preguntas, pero creo que no va a ser posible por la hora. Lucero, muchas gracias. Te abrazamos, te agradecemos tu tiempo, y que estés aquí con nosotros. Y bueno, amigos, gracias por estar acá. Vamos a compartir. Esto queda grabado. Con gusto se los hago llegar y vamos a compartirlo con muchas personas que créanme que están buscando esa esperanza, pero siempre hacerlo, como dice la químico Lucero, sin estar haciendo promesas, solo desde lo que es. Tenemos algo maravilloso en nuestra mano que no necesitamos exagerar, no necesitamos, esto es ciencia y tenemos muchas personas teniendo resultados, solo que cada quien va a su paso. Hay que tener paciencia y constancia, como todo en la vida. Un abrazo, Lucero, muchas gracias y gracias a todos por estar acá. Gracias, Lucero. Bendiciones. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Bendiciones buenos a días. todos. Gracias, Gracias.